Muy buenos días a todas y todos quienes están incorporándose a esta actividad que en el marco de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico estamos adelantando el día de hoy. Como les informé a prácticamente todas y todos ustedes, en esta oportunidad tenemos una conversación, va a exponer el profesor Rancés Fuenmayor. El profesor Rancés Fuenmayor está en este momento en Venezuela y por las circunstancias que más o menos todos conocen, eh, la conectividad con Venezuela está en situación bastante precaria y aunque tratamos de hacerlo vía Zoom, estuvimos haciendo las pruebas, no nos funcionó particularmente de manera satisfactoria y decidimos entonces utilizar esta plataforma. Permítanme entonces, antes de darle el paso al profesor Rancés, hacer una muy breve exposición con respecto a lo que es la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, que básicamente su iniciativa tuvo su origen en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, precisamente con la participación de Rancés Fuenmayor y el doctor Hernán López Garay, quienes son, a propósito, cofundadores de lo que es la sistemología interpretativa. Desde ese entonces, 2007-2008 hasta el presente, la escuela ha estado visitando experiencias de aplicación y reflexión en torno al pensamiento de sistemas en América Latina y, dadas las circunstancias de la pandemia que aqueja al mundo, hemos optado por hacer encuentros virtuales. Ya tuvimos un primer encuentro el mes de junio con el APDIS capítulo Argentina, conversaciones, que es una modalidad un poco distinta al encuentro por capítulo, en el que participan 3, 4 expositores por país. En esta oportunidad tenemos las conversaciones en las que tenemos un solo expositor. La vez pasada estuvo Leonardo Lavanderos y en esta oportunidad nos acompaña Rancés Fuenmayor. Rancés Fuenmayor Arocha es profesor titular de la Universidad de los Andes, tiene 47 años de antigüedad en la carrera académica, ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, con estudios de maestría y doctorado en universidades inglesas, y es cofundador de la Sistemología Interpretativa, un enfoque sistémico para el estudio de instituciones públicas. Rancés Fuenmayor ha tenido reconocimiento internacional, así como la Sistemología Interpretativa, y obviamente tiene más de 50 publicaciones en las cuales le han hecho merecedor en varias oportunidades de premios y distinciones. Aparte de haber elaborado buena parte de lo que son los fundamentos teóricos de la sistemología interpretativa, Rancés ha puesto en práctica las nociones que se desarrollan en esa teoría para el estudio de instituciones públicas venezolanas, como las universidades, las instituciones de salud y el diseño de un nuevo sistema de enseñanza para la escuela básica. Por supuesto, allí es el cofundador y director de lo que es el programa de posgrado en Sistemología Interpretativa, del Departamento de Sistemología Interpretativa y del Centro de Investigación en Sistemología Interpretativa. Desde el 2004 hasta 2017 dedicó su tiempo para un proyecto de investigación-acción orientado a la práctica de un modo educativo que permitiera recuperar el sentido holístico del acontecer y de la vida individual y colectiva. Dicta seminarios también de postdoctorado en el Centro de Investigación en Sistemología Interpretativa y guía a algunos estudiantes de doctorado. Yo debería añadir que para nosotros en el APDIS, el llegar aquí, a esta instancia de conversar sobre la originalidad del pensamiento de Humberto Maturana, en parte yo soy el corresponsable del título nada más de la presentación, eso sí es responsabilidad de Rancés, porque en conversaciones que hemos tenido de hace aproximadamente unos 2 o 3 años con Rancés sobre el pensamiento de Humberto Maturana, yo les comentaba a Rancés la importancia de mostrar el modo como se lee, no solamente los trabajos, sino cómo se da cuenta de una obra, y Rancés, pues bueno, gentilmente aceptó esta invitación. Rancés, en nombre de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, de la Universidad Austral de Chile, el Instituto de Gestión e Industria de la sede de Puerto Montt y de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial. Bienvenido. Y sin mayores preámbulos, por favor, disponga usted del tiempo de exposición. Le recuerdo a las personas de mantener sus cámaras apagadas a efecto de garantizar que la conectividad en Venezuela no sufra mayor carga por la activación de eso, que evidentemente le genera carga al equipo del profesor Rancés. Rancés, adelante y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Gracias por tu generosa presentación. Gracias a el APDIS, gracias a la Universidad Austral de Chile por la invitación y gracias a todos ustedes, los participantes. Vamos a iniciar. Esta es una tarea un tanto difícil, no solamente por lo que Alejandro me pide, que yo lo pondría en mis palabras, tratar de decir las ideas hermenéuticas, las ideas interpretativas, hasta un cierto punto, por lo menos algunas de ellas, guían mi lectura de la obra de Humberto Maturana, en particular del texto que considero central para el aspecto que más me interesa, que es su antropistemología. Esa tarea pues ya tiene un cierto trabajo, pero es aún más difícil para mí poder hablarles a un público tan variado, participantes tan variados, entre los cuales hay estudiantes de pregrado que probablemente no tienen ninguna idea de Maturana, algunos, otros tendrán alguna idea, y profundos conocedores de la obra de Maturana, conocen mucho más que yo la obra de Maturana, como Osvaldo García, como Pedro Narvarte, como Bruno, como algunos otros que en este momento no veo ahí en la pantalla, entre otras porque solamente veo 4 cuadritos. Y entonces, pues, es difícil, ¿no?, hacer un balance entre ambos extremos. Yo voy a demorarme un poco, especialmente en el primer aspecto, que es el vinculado con eso que me pide Alejandro, con qué es, cuál es el fundamento hermenéutico a partir del cual trato de mirar la obra de Maturana. Y eso lo voy a hacer de manera tal que examine lo que llamo originalidad en una obra, en particular en una obra del tipo de una ontoepistemología como la de Maturana, en una obra filosófica. Y esa obra filosófica, ese discurrir en el pensamiento reflexivo es lo que estoy llamando pensamiento. Dicho de manera un poquito diferente, este título, La originalidad del pensamiento de Humberto Maturana, visto desde el contexto interpretativo aportado por la sistemología interpretativa, que fue el título que finalmente Alejandro le asignó a esta charla, lo podríamos ver de esta manera. Veamos que en el centro tenemos la idea fundamental, es una unidad, pero si esa unidad la analizáramos, encontraríamos allí la idea de originalidad, la idea del pensamiento de Humberto Maturana, que básicamente es su ontoepistemología en mi caso, y finalmente la ontoepistemología de la sistemología interpretativa, que sirve de punto de mira, de contexto desde el cual intento mirar, o siempre he intentado mirar, pues el pensamiento de Humberto Maturana. En la charla, la ontoepistemología, la sistemología interpretativa va a surgir en un momento entre paréntesis prácticamente, pero va a ser muy poco explícito. Lo fundamental de la charla va a ser la originalidad, el pensamiento de Humberto Maturana y por supuesto el pensamiento de Humberto Maturana. Ahora bien, en relación con el asunto de la originalidad, como lo veo, la originalidad además presenta, o examinar la originalidad presenta un problema particular. Y es que si uno imaginase el pensamiento de Humberto Maturana, con esta metáfora pictórica que estoy aquí usando, la originalidad buscar la originalidad en un pensamiento tiene la difícil tarea de ir al núcleo de ese pensamiento, al corazón de ese pensamiento, al nudo gordiano, diría yo, en el que se desenvuelve ese pensamiento.
Y ese nudo gordiano, en cierta forma, es la problemática que enfrenta el pensamiento y que no necesariamente es explícita, las contradicciones que puede tener ese pensamiento y que no necesariamente es explícita, y más que las contradicciones, tal vez lo más interesante, las antinomias, lo que en filosofía se llama las antinomias, es decir, cursos de pensamiento que tienen una validez que el autor siente como válidos, pero que finalmente se contradicen y que esa contradicción no necesariamente es consciente para el autor, puede o no serlo, y que no se logran resolver, que se hacen difíciles, que se hacen palpitantes, pero como voy a explicar más adelante, a mi modo de ver, le dan vida a ese pensamiento. Bueno, finalmente, todo esto lo vamos a tratar lo estoy viendo siempre desde un contexto interpretativo. Cuando digo esto, eso no es algo particular, obviamente, y eso es algo también obvio dentro del pensamiento de Maturana. Lo dicho siempre es dicho por alguien, dice Maturana y Varela en su libro del árbol del conocimiento, y eso, en mis términos, lo que quiere decir es que siempre cualquier cosa que aparezca ante nosotros es una interpretación nuestra, o del que tiene la interpretación, o de la sociedad que lo interpreta de una cierta manera, pero siempre es una interpretación. Mi interpretación, como la de cualquiera de ustedes, tiene un punto de partida, se ve, oye, escucha desde un cierto punto, y ese punto es mi modo de pensar, que lo estoy asociando al desarrollo de la sistemología interpretativa y en particular de su ontoepistemología. En ese sentido, entonces, yo quisiera comenzar por la originalidad, pero quisiera advertir, es decir, quiero comenzar por qué es la originalidad. Pero precisamente por eso quisiera advertir que esta charla la quisiera dividir en dos partes. Una primera parte, que pienso que nos va a ocupar todo el tiempo hoy, que intenta responder qué es un pensamiento filosófico original, y comencé apenas a hurgar la originalidad del pensamiento de Maturana en la obra de Maturana. Yo creo que no llegamos más allá. En una segunda parte, que Alejandro hará el gran favor de anunciarla pronto, vamos a entrar entonces precisamente en esto, en este corazón de la obra de Maturana, en este núcleo palpitante de la obra de Maturana, y allí sí vamos a buscar, repito, la originalidad en el meollo de la ontoepistemología de Maturana, por supuesto desde mi punto de mira. Con respecto a la modalidad de la charla, como Alejandro le llama conversación, yo quisiera en cada cierto tiempo, cuando lo considere conveniente, detener un momento la exposición y pedirle a ustedes que le envíen una nota, algún mensaje a Alejandro con alguna pregunta eh, eh, precisa, específica. Alejandro me la pasaría a mí y yo trataría de atender una o dos preguntas a lo sumo en cada uno de esos intervalos. Preguntas o comentarios, por supuesto. Y luego al final sí abrimos la conversación y hablamos entonces ya más ampliamente. Bien, para iniciar el asunto de la originalidad, permítanme usar un epígrafe de esta parte de la charla. Ese epígrafe es una traducción libre de un fragmento del libro del mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, que como en todo en Schopenhauer, pues es un poco exagerado, pero que creo que pone de manifiesto parte del sentido de lo que voy a decir. Dice Schopenhauer aquí, el auténtico pensamiento filosófico era descrito por Platón como perplejidad, como asombro, thaumasein en griego. Pero lo que distingue los filósofos inauténticos de los auténticos
es que en los auténticos la perplejidad surge de su vivencia en el mundo, mientras que en los inauténticos solo surge de los libros, de conceptos ya elaborados previamente. Repito, es una traducción un tanto libre de mi parte. Es la exageración, la guardo, la dejo, la exageración típica de Schopenhauer la dejo. Me parece que es muy fuerte decir inauténticos y auténticos, pero sí, en relación con lo que quiero llamar originalidad, esta idea de que surge de la vivencia en el mundo, primariamente, más allá de simplemente de los conceptos, y voy a explicar un poco mejor ahora eso, es fundamental. El texto principal del que me he ocupado, que he leído con cuidado y que considero además central de la anteepistemología de Maturana, es ese que fue publicado originalmente en una revista irlandesa de psicología, y donde expone a mi modo de ver su anteepistemología, ¿no? Ese texto tiene como título Realidad, dos puntos, la en búsqueda de una objetividad o la búsqueda, la investigación sobre la objetividad, perdón, o la búsqueda de un argumento convincente. Bueno, vamos entonces con nuestra primera parte. ¿Qué es eso de originalidad en referencia a un pensamiento u obra? Vamos a acudir a la ayuda del diccionario a ver qué nos dice el diccionario de la Real Academia. Y el diccionario de la Real Academia pues tiene 9 acepciones, de las cuales me gustaría llamar la atención en algunas de ellas para tratar de redondear la idea de originalidad. Una dice perteneciente o relativo al origen. Obviamente esa es importante. La otra, que va a ser la central para mí en esta conversación, es dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género que resulta de la inventiva de su autor. ¿Qué significa que resulte de la inventiva de su autor? Y leo rápidamente las otras que he subrayado acá. Dicho de cualquier objeto que ha servido como modelo para hacer otro u otros iguales a él. Es conveniente recordar esa también. Voy a centrarme en esta segunda sección de la definición y en particular en esto de que resulta de la inventiva de su autor. ¿Qué quiere decir que resulte de la inventiva de su autor? Bueno, eso es equivalente a preguntar en qué consiste la originalidad de un pensamiento o obra como el de Maturana. Voy a anotar una serie de características de lo que considero un pensamiento o obra propiamente original. Primero, parte de una problemática. Eso de que parte de una problemática es parte de una problemática que siente el pensador, que la siente como tal, que no simplemente la toma por fuera, que la toma prestada. La problemática da lugar a preguntas. La problemática generalmente no está claramente estructurada al comienzo, es decir, no se le presenta con perfecta claridad al pensador cuál es la solución, o mejor dicho, en qué dirección está la solución del problema, cuál es el objetivo pues, de la solución del problema, ni las restricciones que caracterizan a ese problema. La pregunta inquieta, acosa, persigue al pensador. Y digo, lo persigue hasta en sueños. Le ocurre al pensador, a muchos que no somos pensadores profundos, nos ocurre también que ante una cierta pregunta en nuestro trabajo, la seguimos trabajando en sueños y a veces el sueño nos dice algo interesante y nos despertamos con una eureka en los labios. Eso es esa persecución del problema, de la pregunta, en el pensador. Y de esta manera, la pregunta genera en el pensador una voluntad inquisitiva, una determinante voluntad inquisitiva que lo dispone hacia la pregunta, que lo relaciona con la pregunta de manera sistemática. Y todo esto se da
repito, de esa modalidad, pues en ese modo en el que el pensador y la pregunta conviven, se hacen uno en relación con el otro. La pregunta transforma al pensador, el pensador transforma la pregunta y allí se va entreteniendo. Nos cuentan, por ejemplo, que Einstein desde los 16 años se preguntaba cómo sería un viaje en bicicleta sobre un rayo de luz. Y cuando preguntaba a Einstein cómo sería ese viaje en bicicleta en un rayo de luz, estaba pensando pues en la relatividad de la velocidad del ciclista con respecto al rayo, del ciclista y el rayo visto desde otro punto de mira, etcétera, lo cual tal vez fue una semilla fundamental para toda su gran obra de la teoría de la relatividad. Bueno, todo eso que ocurre en lo que yo creo que es una obra original, un pensamiento original, es diferente de lo que ocurre en la mayor parte de la actividad científica y filosófica corriente. Eso que Kuhn llamaba la ciencia normal. En un pensamiento, obra propiamente original, la voluntad inquisitiva no simplemente busca aplicar un criterio implícito o explícito a un o unos conceptos para caracterizarlos o compararlos. Por ejemplo, en un ejemplo sumamente simple, cuando uno pregunta cuántas patas tiene una araña, está aplicando un cierto criterio a lo que está observando. Ese criterio es un criterio numérico y está tratando de mirar en particular el número de patas y aplicar el criterio de cantidad al número de patas. O que cuando se pregunta en qué se parecen, en qué se diferencian las arañas y los cien pies, de nuevo tiene en mente ciertos criterios de comparación para arañas y cien pies. Estos, por supuesto, son ejemplos muy simples, pero si ustedes observan lo que ocurre en la mayor parte de los escritos, de las publicaciones, la lógica que hay detrás de ellas no va mucho más allá de eso. En campos mucho más complejos, pero se tiende a hacer algo de ese tipo. Entonces, digo, una voluntad inquisitiva no simplemente busca aplicar eso. Cuando digo no simplemente busca aplicar, quiero decir que lo hace, pero que no solamente hace eso, que hay algo más, y algo más que está al inicio. Por otra parte, una voluntad inquisitiva no simplemente busca aplicar una receta, una técnica o un método a un problema estructurado para resolverlo. Y esta idea de aplicar la quiero resaltar porque es la idea que de moda desde hace mucho debido a nuestra mentalidad instrumental, debido al dominio que hay sobre todos nosotros de la mentalidad instrumental y que suponen que el pensamiento siempre es aplicativo, es decir, que siempre nosotros pensamos y luego actuamos, que siempre aplicamos algo a otra cosa. Por ejemplo, cuando uno se pregunta, el ingeniero civil busca cómo calcular la estructura de un edificio de cuyo diseño se dispone, el ingeniero civil calcula toda la estructura, su cabilla, su cemento, etcétera, su concreto, y luego ese cálculo lo aplica, lo pone en práctica. Yo digo que esa voluntad inquisitiva no simplemente busca aplicar, va más allá de eso. Y cuando digo aplicar, estoy pensando en el sentido de la palabra, el sentido original de la palabra aplicar, que es algo así como aplicar algo a otra cosa, aplicar una cura en una herida. El diccionario dice en sus dos acepciones, poner algo sobre otra cosa, en contacto de otra cosa, emplear, administrar, poner en práctica un conocimiento, que es precisamente el sentido usual entre nosotros. Repito, no es aplicar. No es, de nuevo, lo que en esta imagen que les muestro a continuación se muestra de manera exagerada, metafórica, no es armar bloques con conceptos. No es simplemente esa tarea que es una tarea tan frecuente en las publicaciones de tomar un concepto aquí, otro concepto allá, relacionarlos, aplicarles un criterio de relación e ir armando un pequeño edificio con una serie de conceptos y
bajo una serie de métodos que se aplican entre en un pensamiento, obra propiamente original, la pregunta mueve y conmueve todo el pensamiento y le pide respuesta desde la espontaneidad y la libertad del mismo. ¿En qué consiste esa espontaneidad y libertad? ¿Y qué es la diferencia del aplicar? Y creo que se interrumpió. ¿Me escuchan, Alejandro? Sí, sí, se te escucha. No se interrumpió la imagen, pero no el audio. Ya. Bien, vamos entonces a tratar de ver, y lo voy a hacer con una metáfora, lo voy a hacer yendo a otro terreno. Vamos a tratar de entender a qué me refiero con eso de espontaneidad y libertad y cómo se diferencia de eso del aplicar. Antes de eso voy a hacer una primera pausa para recibir una pregunta, lo sumo dos dependiendo del tiempo que me ocupe para responderla y continuar. Si quiere alguien enviar una pregunta por no sé cómo, Alejandro, ¿cómo haríamos allí? Aquí tienen por la vía del chat, pueden enviar la pregunta y la pueden enviar a todos para que todos nos enteremos de la pregunta que quiere formular. No hay problema con eso. Yo no estoy viendo lo del chat en pantalla, entonces tú por favor me Sí, dices yo te la leo cuando salga alguna pregunta, no hay problema. sí. Bien, En caso de que no haya ninguna pronto, pues continúo. vale. ¿No hay ninguna? No, seguimos. Bien, seguimos. Preguntaba en qué consiste esa espontaneidad y libertad a la que me refería y cómo se diferencia del aplicar. Y decía también que vamos a ir a un terreno un tanto diferente para pensar el asunto. En ese terreno, por ejemplo, miremos a este futbolista que está a punto de meter un gol y está realizando su jugada. La palabra jugada la voy a usar en sentido metafórico aquí, directamente, por supuesto, y en otro contexto en sentido metafórico. Y nos preguntamos cómo lo hace. O nos preguntamos cómo esta gimnasta hace su acrobacia, su pirueta. ¿Cómo puede ella, o el jugador de fútbol, realizar esa jugada? Y lo primero que yo creo que habría que observar es que en el momento de realizar la jugada, el jugador no está pensando en las reglas del fútbol, no está pensando la fuerza que aplicará en las piernas, no está pensando el ángulo que le debe imprimir a la pelota, es decir, no está pensando en aplicar nada. No aplica ningún conocimiento específico a la jugada que está a punto de realizar. No piensa qué va a hacer para luego hacerlo. Es decir, el modo de operar no es ese. De primero se piensa y luego se actúa. No se aplica un pensamiento a una acción. No hay un pensamiento separado de la acción en el momento en que el jugador realiza su jugada. Pensamiento y acción están integrados en la jugada, pero no es que haya un pensamiento diferente a una acción, los cuales se integran en una jugada para dar lugar a la jugada. Es decir, no es que por un lado está el pensamiento, por otro la acción y los dos se reúnen y se sintetizan en la jugada. No, la jugada es previa al pensamiento y la acción en este caso. Es decir, uno primero, después analiza que hay un pensamiento y una acción, o que podría analizarlo, pero en la jugada realmente no hay eso separado. Todo el ser del jugador está dispuesto para realizar la jugada y simplemente la realiza. Y me interesa mucho esto de que es todo el ser del jugador. Todo él está volcado hacia la jugada. Y aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis de que en esto que estoy diciendo, en un lenguaje bastante diferente, ya está implícita una noción fundamental de Maturana, yo diría la noción fundamental de su epistemología, que es su idea de acoplamiento estructural y de determinismo estructural que entra dentro de la idea de acoplamiento estructural. Es decir, hay un acoplamiento estructural
que le permite al jugador desempeñarse dentro de ese acoplamiento estructural. No importa lo que todavía no sepan a qué se refiere esa idea, no importa. Solamente lo adelanto para recordar después que ya habíamos conversado sobre esto. Bien, salgo del paréntesis y recordemos, decía, todo el ser del jugador está dispuesto para realizar la jugada y simplemente la realiza. Le ocurre lo mismo con la gimnasta, con esa gimnasta que uno la ve y dice, ¿cómo podría yo realizar eso? Y uno trata de ponerse en su lugar y simplemente parece un ser de otro planeta para uno, no, o por lo menos para alguien como yo. Parece algo imposible. ¿Y cómo hizo esta persona para lograr esto? Y la respuesta inmediata es que lo hizo con entrenamiento. Es decir, ni yo ni probablemente la mayor parte de ustedes tienen el entrenamiento necesario para hacer esto. Algunos con el entrenamiento adecuado pueden hacerlo. Entonces, ante la pregunta cómo puede todo el ser del jugador o del atleta estar dispuesto para realizar la jugada y poder realizarla, y estar dispuesto, quisiera subrayarlo, la respuesta simple es porque ha sido entrenado para ese propósito. ¿Y qué es que ha sido entrenado? Bueno, que se ha devenido, y vuelvo a usar la palabra, no importa ahorita mucho su significado, pero ha devenido dentro de un acoplamiento estructural tal que le permite desenvolverse de esa manera. En el proceso de entrenamiento, todo el ser del jugador se fue transformando, de manera que llegado el momento puede realizar esa jugada. Vuelvo a mi lenguaje. Es decir, la persona fue deviniendo, convirtiéndose en alguien más para llegar a ser lo que es en ese momento, de manera tal que todo su ser se dispone hacia la jugada, hacia la acrobacia y la realiza. Y de ese modo, ante una cierta situación, como por ejemplo la que estamos imaginando con respecto al jugador de fútbol o a la gimnasta, realiza la jugada de manera espontánea y libre. Es decir, simplemente ya está dispuesto y la realiza. Y uno ve que la realiza con mucha facilidad, lo cual para la mayor parte de nosotros seguramente es imposible. Digo, es como si la situación en la que está la persona promoviese y conmoviese todo el atleta y le pidiese una respuesta. El atleta, el jugador, y vamos a ver el pensador, se dispone ante la pregunta en el caso del pensador. Eso lo promueve, lo conmueve hacia lo que está pensando. Por eso pregunto, ¿a qué vino todo esto? Bueno, el problema del pensador. Recordemos que con respecto a la pregunta que se formula el pensador original, habíamos dicho y preguntado lo siguiente: ¿en qué consiste esa espontaneidad y esa libertad que ya hemos ilustrado metafóricamente? Y comparando, así como en el caso del atleta, la situación dispone, promueve y conmueve todo su ser para pedirle una respuesta, en el caso del pensador original, la pregunta dispone, promueve, conmueve todo el pensamiento y le pide respuesta desde la espontaneidad y la libertad del mismo. Y cuando digo la espontaneidad, es ese responder con todo. Otro ejemplo de esto, ya citaba Einstein, muy conocido, muy trillado, es el de Arquímedes. Arquímedes se le había planteado el problema de saber si una corona era realmente de oro, todo su material era oro, y no sabía cómo resolver el problema. Se planteaba el problema una y otra vez, el problema lo acompañaba, como describía hace rato, hasta que un buen momento, bañándose, se dio cuenta de que el agua que él desalojaba era igual al volumen sumergido en el agua,
Eso le dio la idea de poder calcular el volumen de la corona, con lo cual pudo pasar a partir de la densidad del oro, calcular entonces finalmente si la corona era de oro o no era de oro. Bien, de nuevo, eso está tratando de ilustrar esa espontaneidad en la que se sumerge el pensamiento. En el caso de Maturana, pienso yo que también eso ocurrió. La pregunta movió y conmovió su pensamiento y desde la espontaneidad y la libertad del mismo se embarcó en un camino reflexivo de pensamiento original. La pregunta, nos diremos cuál es la pregunta, ya veremos. Yo he escogido una pregunta que me parece significativa, que el mismo Maturana ha enunciado en algún momento, como una pregunta significativa, no necesariamente tiene que ser literalmente esa, probablemente son muchas, pero una pregunta significativa que puede encaminarnos a comprender esa originalidad en el pensamiento de nuestro autor. Hago otra pausa para ver si hay alguna pregunta, Alejandro. Sí, hay una pregunta de Samuel Acuña. Samuel, si quieres las formulas. ¿Me escucha? Samuel. Creo que sería mejor si Sí. la puedes leer. ¿Sí me escucha? Ok. Sí. Bueno, gracias por la presentación. Mi pregunta es la siguiente. Me llama la atención cuando usted está mencionando la ontoepistemología. Si bien por cómo lo comprendo, está haciendo noción a la ontología de la misma epistemología. Pero si bien la epistemología refiere al origen del conocimiento, ¿cierto? La episteme, desde un plano más bien científico, ¿no cree que sería mejor designar esa epistemología a una genesiología para, de cierta manera, ir desestructurando el pensamiento exacto o científico que tiene la misma epistemología como en la contemporaneidad? Y a eso atribuir como esta ontología del fenómeno o la causa que se esté estudiando. En este caso hemos visto mucho el tema del pensamiento y por eso me suena un poco extraño que lo designe como desde una manera ontológica, o, perdón, de una manera epistemológica. Muchas gracias, Samuel. Yo realmente olvidé decirles algo importante, que cuando uso la palabra ontoepistemología o la frase compuesta ontoepistemología, les Ujú. pediría que la guarden allí para, seguramente, a diferencia de Samuel, hay muchas personas que no han oído esa palabra nunca y simplemente suena extraña. Después, más adelante, vamos a conversar sobre eso. Le pido el gran favor a Samuel que esa muy interesante pregunta la formule de nuevo más adelante cuando ya entremos en el terreno. De todos modos, muy brevemente respondo, Samuel, que yo considero que la inquietud de Maturana va pasando por una serie de etapas. Esas etapas son, primero como biólogo, luego el biólogo se une al epistemólogo y su pregunta es básicamente epistemológica, es decir, su pregunta es por el conocimiento, por la posibilidad del conocimiento, pero la pregunta por el conocimiento y por la posibilidad del conocimiento unida en reunión una con otra, lo conducen finalmente a una ontología. Y cuando digo una ontología es a dar cuenta de el modo como se presenta lo que se presente. El artículo que les mencionaba hace rato en la revista esta de psicología irlandesa tiene por título La realidad. Y él comienza ese artículo planteando la necesidad de plantearse la problemática de la realidad. La problemática de la realidad o la pregunta por la realidad, como dice él, es una pregunta ontológica o una pregunta que reclama una ontología. Y cuando hablamos aquí de realidad, no tenemos por qué pensarlo como muchos generalmente lo piensan cuando piensan en ontología, de una manera realista o materialista. No tiene por qué pensarse que la realidad es eso que está allá afuera, independiente de nosotros. La realidad o lo que se presenta, prefiero yo decir, es
simplemente lo que se presenta, independientemente de que consideremos que eso tiene una existencia independiente o no. Ya veremos que la ontología constitutiva no tiene una existencia independiente, es decir, la ontología constitutiva de Maturana está fundada en la idea de dependencia ontológica y por eso es una ontología, pero es una ontología que es inseparable de una epistemología, porque es una ontología que trata de producir conocimiento sobre el modo de presentarse la realidad. Y eso la hace inseparable de la epistemología, aparte del hecho de que el mismo Maturana arranca su preocupación ontológica a partir de una preocupación epistemológica. Entonces, dicho eso muy rápidamente, muy brevemente, es la razón por la cual digo ontoepistemología, porque creo que son inseparables una vez que aparece la ontología. Gracias. Y de nuevo le pido a Samuel que cuando ya entremos en el asunto más de fondo de la ontoepistemología, repita su pregunta, que es muy interesante. Gracias. Yo creo, Alejandro, que continúo. Y de nuevo, pues, les pido por favor que cualquier pregunta la envíen por escrito a Alejandro para que Alejandro me la lea simplemente y así ahorramos tiempo. Bien, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Bueno, decía entonces que la pregunta, sea cual sea, ya veremos cuál voy a escoger como pregunta fundamental, pero la pregunta, sea cual sea, la problemática, movió y conmovió, a mi modo de ver, el pensamiento de Maturana, y desde la espontaneidad y la libertad del mismo, se embarcó en un camino reflexivo de pensamiento original. Sobre ese camino reflexivo de pensamiento original se da cuenta, a mi modo de ver en ese artículo, y se da cuenta también en otros escritos de Maturana de diferente tenor, en intervenciones públicas, en charlas, etc. Por ese camino, digo, fue construyendo una ontoepistemología. Ya adelantaba ante la pregunta de Samuel algunos aspectos de lo que considero es la construcción de esa ontoepistemología. Y como ocurre con frecuencia a lo largo de ese camino reflexivo original, el pensador va encontrando nuevas problemáticas. Es decir, que el problema da lugar a otros problemas o el problema se transforma en otros problemas. Algunas de esas problemáticas surgen de contradicciones en el desarrollo de su propio pensamiento. Y eso que digo, esas contradicciones a veces son verdaderas antinomias. Ya comentaba al inicio de la charla el sentido de lo que es una antinomia. Y sobre algunas de esas problemáticas y contradicciones y antinomias adquiere conciencia, otras permanecen allí en la penumbra de su pensamiento, esperando una formulación más explícita, ya sea por el propio pensador o por otros que lo harán después. Eso creo yo que se puede observar en la obra de los grandes filósofos, en los de los auténticos filósofos se puede observar eso, como ciertos asuntos que ya estaban allí larvados en su pensamiento, luego salen a la luz, se destapan. Y es muy importante aclarar que como lo veo, y desde este punto de mira interpretativo que estoy llevando, de modo de ver las cosas, no creo que esas problemáticas y contradicciones le resten valor cuando son problemáticas que entran dentro de ese pensamiento original, que más bien lo enriquece y le valor, le otorga mayor valor. Y esto es muy importante para no deber al examinar que esto requiere una crítica que va más allá de esa emotividad de atacar o defender al autor, de esa emotividad que nos lleva a tratar de destruirlo o a tratar de llevarlo a un altar. Creo que en una obra, en una gran obra como pienso que lo es la de Maturana, en un pensamiento original como es el de Maturana,
se le hace honor a ese pensamiento tratando de conseguir esos nudos gordianos que encontró el autor y eso que precisamente lo inquieta, lo mueve. Por ello, entonces, la auténtica tarea hermenéutica, la tarea interpretativa de una obra original no debe ocultar estas problemáticas y contradicciones. Por el contrario, debe resaltarlas y descubrir la lucha explícita e implícita librada en ese profundo camino del pensar. De este modo, hemos intentado sembrar una intuición sobre lo que distingue un pensamiento original. Y digo sembrar la intuición porque lo he tratado de hacer con la metáfora de los atletas. He tratado de acudir a un lenguaje metafórico que trate de describir esta idea de lo que llamaría la disposición de un pensamiento original. Es decir, hemos intentado crear un escenario en el cual situar la originalidad del pensamiento de Maturana. Es decir, todo esto que he hecho es esa especie de escenario donde quisiera situar esa originalidad. Vamos, y esto ya es la última parte de esta primera parte de la que mencionaba al comienzo de la charla que tendremos hoy. Pero vamos a iniciar, vamos a hacer una especie de abrebocas de lo que sería ese intento por bosquejar lo que significa todo esto en el pensamiento de Maturana. Antes de eso, hago la última pausa previa en esta exposición, antes de terminar la exposición, por si hay alguna pregunta. Por favor, Alejandro, si la pudieras leer, si hay alguna pregunta, si no, continúo. Alejandro, ¿me escuchan? Sí, sí, se te escucha. Sí, estoy esperando si hay alguna pregunta o comentario. Continúo. Adelante. Ajá. Entonces, vamos a intentar bosquejar lo que todo esto significa en el pensamiento de Maturana. Y como les digo, vamos apenas a iniciar ese bosquejo en hoy, este encuentro que tenemos, y en un segundo encuentro vamos a ir un poco más a fondo. Y para ello, ya lo hemos dispuesto en cierta forma así en el escenario que hemos armado, tenemos que preguntar cuál es la gran pregunta a la que se enfrentó Maturana, que lo condujo por un camino del pensar original. Y la pregunta yo la trataría de exponer de la siguiente manera. Primero, lo que esa pregunta o el aspecto de esa pregunta que podría formular cualquier biólogo. Es decir, una posible pregunta de cualquier biólogo es, ¿qué ocurrió al comienzo de la vida? Es decir, el biólogo mira su estudio sobre la evolución de la vida, sobre la evolución de todo lo que hay que dio lugar a la vida y se pregunta qué ocurrió al comienzo de la vida. Pero la pregunta de Maturana va más allá de eso. La pregunta de Maturana es la pregunta de un biólogo, pero que es un biólogo que se hace la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió al comienzo de la vida que hoy puedo preguntar qué ocurrió al comienzo de la vida? Esa pregunta me parece que es una pregunta genial. Y es una pregunta genial porque es genial esa autorreferencia que tiene la pregunta y el sentido, yo diría, poético que esa autorreferencia le da a la pregunta. ¿Qué ocurrió al comienzo de la vida que hoy puedo preguntar qué ocurrió al comienzo de la vida? Y uno podría seguir preguntando, ¿qué ocurrió al comienzo de la vida? Que hoy puedo preguntar, ¿qué ocurrió al comienzo de la vida? Que hoy puedo preguntar, etc. Es decir, ¿qué pasó allí? Que en este momento, Humberto Maturana o el que sea el
caso, se pregunta qué pasó allí. Y noten ustedes que en esa pregunta de qué pasó allí, que en este momento esta persona que está pensando se pregunta qué ocurrió al comienzo, qué está pasando, lo que está pasando, la pregunta está dentro de la situación de aquel que está preguntando, que se pregunta qué ocurrió al comienzo, que hoy se puede preguntar qué ocurrió al comienzo. Es decir, está tratando de buscar la posibilidad de preguntar esta pregunta o cualquier otra en la vida. ¿Qué tiene la vida que me permite preguntar esto? ¿Y qué tiene esto que me permite preguntar esto? Y vale la pena aquí entonces hacer un paréntesis. Y cuando digo hacer un paréntesis, es un paréntesis para recordar el tercer aspecto que mencionaba al comienzo de la charla, que es el punto de mira desde el cual lo estamos viendo. Es decir, nosotros en este momento estamos viendo esta pregunta inicial de Maturana desde un cierto contexto. Y ese contexto no va a olvidar, precisamente el hecho de que lo estamos viendo de un cierto contexto, no olvida lo que les mencionaba al comienzo, ese segundo aforismo del libro del árbol del conocimiento. Todo lo dicho es dicho por algo. Esta pregunta la estoy leyendo yo en este momento, la estoy leyendo desde un cierto contexto interpretativo, y la estoy interpretando. Es decir, que cuando nosotros en un momento dado decimos qué hermosa mañana esta soleada y de cielo cristalino, ante nosotros está eso que estamos oyendo, pero detrás de nosotros está lo que permite que oigamos lo que estamos oyendo. Es decir, que es una idea que podríamos metafóricamente pensar de la siguiente manera. Cuando, por ejemplo, esta pregunta la vemos, la estamos viendo en un primer plano. Lo que tenemos nosotros ante la vista, por ejemplo, así en la pregunta, es la pregunta inicial de Maturana, ¿qué ocurrió al comienzo de la vida? Que hoy puedo preguntar. Ese es el primer plano, eso es lo que está delante. Pero si nos situáramos detrás de nosotros, entonces veríamos eso que vemos, por decirlo así, detrás de las cámaras. Es lo que trato de representar con esta imagen. Esta es una escena, imagínense una escena de una película que estamos viendo, muy interesados, estamos embarcados en la película, estamos concentrados en la escena. Y de pronto se nos ocurre pensar cómo sería vista esta escena desde detrás de la cámara. Y entonces, por ejemplo, descubriésemos que desde la cámara lo que se está viendo es la escena de esta manera. La escena ante nosotros era esta escena y detrás de la cámara es esta escena. Bueno, algo así ocurre cuando se pone de manifiesto el contexto interpretativo. Nos preguntamos desde dónde vemos, desde dónde leemos, desde dónde hablamos. Y como les decía, en el caso de esta pregunta de Maturana, la estamos viendo desde un contexto interpretativo, y ese contexto interpretativo es el que aporta la sistemología interpretativa. Es decir, el pensar de la sistemología interpretativa trata de ver el pensamiento de Maturana. Y allí nos podríamos preguntar por qué. ¿Por qué ver desde la sistemología interpretativa el pensamiento de Maturana? Y la respuesta está en que Maturana, a mi modo de ver, desarrolla una ontoepistemología, y creo a su vez que esa es su contribución, por lo menos en términos de lo que ocurre después de él ir más allá de su condición de biólogo. Desarrolla una ontoepistemología, y la sistemología interpretativa también desarrolla una ontoepistemología en una época no muy distante de la de Maturana, sin tener conocimiento de la obra de Maturana, ni obviamente Maturana tener conocimiento de la sistemología interpretativa. Y eso permite entonces trazar un puente, imaginar que desde la sistemología interpretativa podemos cruzar al otro lado del puente, e imaginemos que ambos lados de este puente, de este río, son las dos ontoepistemologías, y observar desde la ontoepistemología de la sistemología interpretativa la de Maturana. Volvemos otra vez a la escena
Es decir, volvemos otra vez al primer plano. Lo que estábamos viendo, de lo que estábamos hablando, eso que decía era un paréntesis para recordar que la estamos viendo desde algún sitio. Más adelante, a petición de Alejandro, voy a hacer un comentario en la segunda parte sobre esa Perdimos, Ramsés. como digo, a nuestro primer plano. Es decir, volvamos Perdimos. a la película, volvamos a lo que estamos viendo, Perdimos. volvamos a la pregunta de Maturana. Y ya casi para terminar por hoy, vamos de nuevo a pensar un poquito más en la pregunta y a pensar la forma lógica de esa pregunta que ya había adelantado en cierta manera. La pregunta interroga por sí misma y en este caso interroga por su origen. Viéndolo de esta manera y recordando que lo estamos viendo desde un cierto contexto interpretativo, esa pregunta la pregunta como... Ramsés, tenemos intermitencias con tu señal y perdimos el pedacito donde dices esta pregunta, que fueron como 2 o 3 segundos y creo que esa parte es importante. Ajá, repito entonces. Esta pregunta que la vemos acá, es decir, que la estamos viendo desde un cierto contexto, ¿qué ocurrió al comienzo de la vida que hoy puedo preguntar? La podríamos reformular, la podríamos ver de la siguiente manera. ¿Qué está ocurriendo? Que puedo preguntar qué ocurrió al comienzo de la vida, que hoy puedo preguntar qué está ocurriendo, que puedo preguntar. Noten que estoy introduciendo una nueva recursión. Es decir, esa nueva recursión, en lugar de situar el centro en qué ocurrió al comienzo de la vida, etcétera, está situando el centro en qué está ocurriendo, que puedo preguntar, etcétera. Y yo pienso que, visto de esta manera, es lo que realmente está oculto en el pensamiento de Maturana cuando examinamos ese pensamiento, no cuando Maturana, el biólogo, se formula la pregunta, sino cuando ese biólogo que se hace biólogo epistemólogo y que finalmente es biólogo epistemólogo ontólogo, se reformula su propia pregunta. Yo lo estoy imaginando, no que Maturana lo haya hecho explícitamente, pero yo creo que implícitamente lo hace. Y me parece que lo que Maturana realmente estaría preguntando es esto. ¿Qué está ocurriendo? Que puedo preguntar. ¿Qué ocurrió al comienzo de la vida? Que hoy puedo preguntar, etcétera. Repito, el énfasis entonces se pone a decirlo en términos de Maturana. Perdimos en el énfasis. El énfasis y perdimos la señal ahí. Repito, el énfasis de la pregunta vista de esta manera está en el qué está ocurriendo, que puedo preguntar qué ocurrió al comienzo de la vida, que hoy puedo preguntar, etcétera. Lo que les digo es el Maturana que inicia la pregunta con qué ocurrió al comienzo de la vida, que hoy puedo preguntar, etcétera. El Maturana que pasa de ser biólogo epistemólogo a ser biólogo epistemólogo, ontólogo. La pregunta que pienso yo que en el fondo está formulando es realmente qué está ocurriendo ahora que yo puedo preguntar o que yo pregunté qué ocurrió al comienzo de la vida, que hoy puedo preguntar, etcétera. Es decir, que el énfasis está en la situación vivencial que estoy viviendo en este instante de mi acoplamiento estructural, que puedo preguntar eso. Y eso está preguntando, está interrogando por esa situación vivencial, por esa condición de acoplamiento estructural. No importa todavía qué significa acoplamiento estructural para los que no lo sepan, lo vamos a ver más adelante, simplemente uso la frase. Basta con que se oiga el resto. Bien, esta pregunta
pienso yo, es un genial inicio de un camino inquisitivo, pero también da lugar a una problemática y una antinomia que insuflarán con mayor vitalidad ese caminar. Es decir, esa pregunta tiene una penetración, esa pregunta tiene una genialidad tal que va a dar lugar a ese camino inquisitivo que voy a tratar en la segunda parte de la charla y que va a dar lugar a una antinomia en particular muy importante, yo diría que es el nudo gordiano en el pensamiento de Maturana que quisiera poner de manifiesto. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué esa pregunta es un genial inicio de un camino inquisitivo, pero también da lugar a una problemática y una antinomia que insuflará mayor vitalidad a ese preguntar? Es lo que veremos en la segunda parte de esta conversación. Muchas gracias. Y ahora sí, pues abrimos el tiempo para preguntas, comentarios, conversación. Alejandro, toma la palabra. Sí, muchísimas gracias, Ramsés. Hugo Marroquín señala, aquella pregunta nos llevaría a ¿quién hace la pregunta? Gracias, Hugo. Creo que tenemos que Efectivamente, ver a Ramsés. efectivamente, Hugo, la pregunta nos lleva a quién hace la pregunta, y no solamente a quién hace la pregunta, sino qué está ocurriendo en este momento en el que es posible hacer la pregunta y cómo se caracteriza esta situación vivencial, no solamente esta, sino cualquier otra, en la que alguien podría formular esa o cualquier otra pregunta. ¿Sí me escuchan, Alejandro? Sí, claro y fuerte. Esperamos si hay alguna otra pregunta o comentario. Estamos ahorita ya abiertos. Pueden comentar de viva voz también, ¿eh? Si lo que quieren hacer un comentario, adelante. Quisiera hacer una pregunta. Adelante, Samuel. Sí. Bueno, después de escucharlo, siento que Maturana es más bien un fenomenólogo, con el sentido de esta pregunta también. Y entonces mi pregunta va acerca del método hermenéutico. Este método hermenéutico, ¿cuáles serían de cierta manera sus baches o más bien sus debilidades? También aludiendo a la misma pregunta. Esa es una difícil pregunta, Samuel. La primera parte de tu pregunta, el primer aspecto es si, visto de esta manera, entonces Maturana se hace fenomenólogo. Yo creo que sí. Me parece que si se toma la fenomenología en sentido un poco más riguroso, no es muy riguroso el pensamiento de Maturana visto fenomenológicamente, porque a muchos aspectos de ese pensamiento tienen un carácter claramente fenomenológico, a otros no tanto. Y precisamente en esa cierta salida de Maturana de la mirada fenomenológica es donde voy a explicar después, creo que radica su antinomio. Ahora, para explicarlo en relación con el resto de la gente, Maturana se hace fenomenólogo porque Maturana está preguntándose cómo se presenta lo que se presenta. Es decir, está preguntándose no simplemente por la condición de ser, de lo que sea el caso, como si fuese un ser ahí, como si fuese un ser sin perspectiva. Maturana está preguntando por la perspectiva en la que se presenta siempre cualquier cosa que se presente. Y preguntarse por la perspectiva, es decir, cómo se presenta lo que se presenta, es entrar en una actitud fenomenológica, y Maturana definitivamente entra en una actitud fenomenológica que domina buena parte de su ontología constitutiva. Con respecto al segundo aspecto, bueno, he tratado de poner de manifiesto a lo largo de todo este charla lo que son
elementos importantes de digamos, del enfoque interpretativo que estoy usando. Lo demás radica en la ontoepistemología de la sistemología interpretativa. No vale la pena meterme en eso porque nos odiaríamos completamente. Yo invitaría a Samuel y a otros a un posgrado lento que vamos a comenzar pronto con la Universidad de Ibagué, donde vamos a tratar con calma ambas ontoepistemologías, la de la sistemología interpretativa y la de Maturana, a lo largo de todo un año. Eso Alejandro ya lo anunciará cuando llegue su momento. Y allí, pues bueno, vamos a tener suficiente detenimiento como para tratar a fondo a lo que da lugar esta interesante pregunta de Samuel. ¿Puedo hacer una pregunta o varias? Osvaldo. Sí, voy. ¿Cómo? Yo no escucho Osvaldo, Alejandro. Yo tampoco. Osvaldo. Ahora sí, ahora sí. Ajá, sí. Oye, bueno, interesante actos lingüísticos maravillosos e interpretativos de Ramsés, que me generan multiplicidades de preguntas y curiosidades con todo el permiso, entendiendo como mi amigo Maturana decía, todas preguntas legítimas son varias. Una de ellas que me parece más maravillosa, si todo lo dicho por alguien, aquí es Ramsés, que podría ser el que habla sobre ontoepistemología, incluso puede ser independiente de la ontoepistemología de Ramsés, y que habla sobre la originalidad maturana, haciendo la separación del observador, que es otra de las preguntas que me encantó, de la levantada de qué significa esta ontoepistemología. Incluye, por decirlo así, una de las grandes discusiones que teníamos en el rol del observador y su clausura ante cualquier situación situada, lo que es el rol del cuerpecito, el bodyhood y sus interacciones, como gran espacio, ponerlo en tu lenguaje quizás interpretativo, pero en situaciones situadas. ¿Cuál es el rol del sistema nervioso en este contexto? Porque grandes discusiones con Humberto era, bueno, en este espacio onto epistemológico y, por decirlo, filosófico, los seres humanos que se expresan el rol de filosófico, pareciera que no les aparece todo el mundo que hay en lo llamado sistema nervioso de la construcción del observador ante la situación situada. Y la otra, son varias, querido Ramsés, tú sabes que hay que aprovechar estos momentos de gran interacción y conversaciones, pero la que me parece más interesante y que yo creo que ha sido una de las cosas que más me generó la gran amistad, era la relevancia, y por el cual yo creo que Humberto fue premiado nacional e internacionalmente, es el rol que ha tenido la biología del amor y lo erótico en las construcciones de todo lo que podrían ser en estos planteamientos de preguntas tuyas que sin lugar a duda, por ejemplo, todo este espacio de la coordinación de las conductas consensuales, por ejemplo, que hacen una derivada de qué podría ser la vida y qué ha sido esto de observarnos hoy día, sin tiempo, mirándonos, conversándonos hoy día al respecto de él. ¿Cuál es el rol que tú sientes que tiene lo erótico, emocional y principalmente este espacio del amor en esta cosa maravillosa que ha sido sus reflexiones de Humberto? Por ahora esas. Por ahora.
Muchas gracias, Osvaldo. Gracias a ti. Bueno, yo distingo tres preguntas en lo que tú mencionas. Voy a comentar muy brevemente sobre ellas. Las dos últimas creo que las vamos a tratar más a fondo en la segunda parte, no, la segunda y la tercera. Pero también voy a comentar. Respecto, yo entiendo que la primera parte de tu pregunta es ¿qué diferencia hay entre ese que está hablando en este momento, que por casualidad se llame Ramsés Fuenmayor, y el contexto interpretativo de la sistemología interpretativa, en particular su ontoepistemología? Yo creo que efectivamente pues, se puede hacer una diferencia entre, por ejemplo, lo que cualquiera puede leer cuando lee esa ontoepistemología o la diferentes contribuciones, orígenes, etcétera, de esa epistemología, y la situación de ese que en un momento dado, sea yo o sea cualquier otro, está tratando de hablar desde esa epistemología. Y cuando digo tratando de hablar, allí está el punto clave, porque si uno se ha involucrado lo suficiente con una ontoepistemología, uno no trata de hablar desde, sino que habla desde, por lo menos parcialmente, sin que se proponga hacerlo. Es decir, yo creo que, dado que varios de nosotros, en particular yo, tenemos ya unos cuantos años andando en esta ontoepistemología, desde cierto punto de mira, esta ontoepistemología, como decía en relación con la pregunta del pensador original, se ha involucrado con nosotros, se ha, diría seguramente Osvaldo, se ha corporizado. Eso. Y al corporizarse, yo dejo por ahora ese corporizarse entre comillas, porque parte de eso es lo que quiero cuestionar. Al corporizarse, simplemente se habla desde. Ahora, obviamente, Osvaldo, siempre va a haber una diferencia entre el riguroso examen interpretativo, haciendo explícita la ontoepistemología, la sistemología interpretativa, y lo que alguien, yo por ejemplo, puede ir diciendo que en parte lo dice desde la sistemología interpretativa, pero en parte también desde toda una epigénesis o una ontogenia precedida de una filogenia que me permiten en este momento mirar lo que miro. Eso en relación con la primera pregunta. ¿Qué papel tiene, como dice siempre Osvaldo, el cuerpecito? La idea de corporeidad. Bueno, esa es precisamente una idea, a mi modo de ver, bastante problemática. Y como voy a tratar de explicar en la segunda parte, Maturana, la problemática que se presenta, de la cual creo que se da cuenta, aunque no la expresa demasiado abiertamente, la problemática que se presenta, que se convierte, a mi modo de ver, en una antinomia, él la resuelve o la intenta resolver con su criterio de validación de las explicaciones científicas. Y lo que en poquitas palabras diría ahorita, luego lo trataremos de explicar, pero Chuta, se nos silenció. escuchen. Tuvimos un bache en la última parte, no sé, el último comentario. Y tenemos en la lista de preguntas a Ricardo Barrera. Decía que en relación con la idea de corporeidad, del cuerpecito, como dice Osvaldo, allí pienso yo que radica un problema fundamental, si no el fundamental, en el pensamiento de Maturana. Y es un problema que él lo resuelve o lo intenta resolver con su criterio de validación de las explicaciones científicas. Y el problema radica en que todo el asunto vinculado con lo que se piense del sistema nervioso, también con lo que se piense del origen de la vida, con el cuerpo, como lo vería un neurofisiólogo, está en un dominio diferente, en un dominio fenoménico diferente, del dominio fenoménico del fenomenólogo también Maturana,
que se pregunta o se da cuenta de que siempre lo que ocurre está ocurriendo en una situación vivencial y que esa situación vivencial es el resultado de un proceso de acoplamiento estructural que le da su sentido. Es decir, que cuando Maturana habla del sistema nervioso, o Osvaldo habla del sistema nervioso, es Maturana o Osvaldo o Ramsés hablando del sistema nervioso en una situación vivencial en la que no necesariamente había que hablar del sistema nervioso. De hecho, en muchas culturas no hay tal cosa como sistema nervioso. La hay en ciertas culturas. Entonces, eso ocurre en una cierta situación vivencial en la cual no es necesaria la idea de un sistema nervioso. Y la idea de un sistema nervioso entra en un dominio fenoménico que es diferente de esa situación vivencial y que tiene que ser resuelto y que Maturana resuelve con ese criterio de validación de las explicaciones científicas. Como digo, lo digo muy rápidamente, Osvaldo, ahora vamos a discutirlo más a fondo en la segunda parte, donde trataré de explicar mejor todo este asunto de manera tal que nos pueda, que pueda ser más amplia la explicación. Y finalmente, Eso, sí, con respecto a la biología del amor. eso. ¿Me dices algo, Alejandro? No. ¿Me escuchan? No, termina. Sí, termina tranquilo. Con respecto a la biología del amor y a la idea básica de aceptación mutua y definición del amor como esa emoción que sustenta la aceptación mutua y que además está al comienzo para Maturana de la condición humana, y eso le da su legitimidad porque lo humano se desarrolla porque se desarrolla el lenguaje, y el lenguaje, Maturana piensa que se desarrolla precisamente en aquel inicio mítico porque unos seres humanos se reúnen con otros y aparece la aceptación mutua, el cuidar de los otros. Ese cuidar va a ser el núcleo fundamental de su moral, de su ética, y que permite entonces la relación amorosa, que es la relación fundamental, auténtica de los seres humanos para Maturana, y de la cual si nos alejamos de nuestra humanidad, como dice Maturana en su escrito, va a jugar un papel muy importante y es derivado precisamente de su ontoepistemología. Es decir, Maturana trata de fundamentar una ética en la ontoepistemología, no simplemente una ética suelta, un modo de juzgar el bien y el mal desde la ontoepistemología, y esa ontoepistemología va a estar centrada en lo que yo considero ser la noción del cuidar, y la noción del cuidar no, es otra palabra para la idea de amar, del amor en sentido amplio, no solamente el amor por el otro, sino el amor por lo otro, que da lugar entonces a toda su biología, como dice Osvaldo, del amor. Ricardo Barrera, bienvenido, Ricardo. Sí, gracias. Primero que nada, agradecerte, Ramsés, por tu notablemente clara exposición. Y evidentemente esto es siempre un momento de alegría el poderte escuchar y compartir. Yo no tengo en este momento el dato exacto, me gustaría verificarlo, pero cuando Maturana escribe ese artículo de 1988, más o menos en ese tiempo, yo no recuerdo exacto la fecha, porque no tengo presente la biografía de Humberto Maturana, pero él primero, digamos, se forma en Santiago de Chile, luego va a Estados Unidos y en Harvard realiza experiencias que van a fundamentar muchas de sus aseveraciones como biólogo, ¿sí? Y en un momento dado lo invita a participar von Forster. Y von Forster lo invita a participar en el momento que se está
fundando lo que se llama la segunda cibernética, que es esta cuestión del observador y el observar que pregna toda la, digamos, los escritos de Humberto Maturana. Según parece, la influencia de von Forster fue fundamental, porque von Forster, siempre un hombre que venía de la física, forma un centro de investigaciones biológicas y psicológicas, o sea, neurológicas también, ¿sí? Y ahí se incorpora Maturana, y ahí es donde se forma y empieza a formar sus ideas, que da lugar después, junto con Varela, al concepto de autopoiesis, etcétera, etcétera. Toda esta génesis del pensamiento, que habría que pulir un poco porque lo estoy largando de memoria, evidentemente de alguna manera influye en este devenir de su preguntar. Y yo recuerdo que él como 2 o 3 veces mencionó, en una yo estaba presente, en otra escuché un video y demás, que él dijo que la pregunta clave empezó cuando un alumno, estando él dando clases de biología en Santiago de Chile, le preguntó: ¿cómo sé yo que esto que estoy viendo es un ser vivo? Y Maturana pensó un momento y le dijo: vuelva dentro de 1 año y hágame la misma pregunta. ¿Sí? Él lo cita siempre como un momento bisagra de su vida y de su pensamiento. Y fíjate que tiene mucha relación con este planteo que hiciste de la pregunta sobre qué ocurrió al comienzo de la vida, etcétera, ¿verdad? Es decir, cuando uno mira la génesis del pensamiento de Maturana, un hombre que vivió tanto tiempo, evidentemente fue evolucionando mucho. Una cosa es el Maturana de 1980, otra cosa es el Maturana de los últimos años, ¿verdad? Y se nota en su obra que hay procesos que van evolucionando. Pero bueno, simplemente quería acordar este comentario, porque me parece que es válido si queremos empezar a comprender un poco qué es lo que fundamentalmente aportó Maturana y nos sigue aportando. Gracias, Ramsés. Muchas gracias, Ricardo. Un afectuoso saludo para ti, mi buen amigo Ricardo Barrera. Mucho gusto en poder oírte de nuevo. Con respecto a lo que dices, sí, creo que toda esa trayectoria que mencionas es importante. Yo estoy seguro que tú conoces muchísimo más que de ella, de lo que yo conozco. La pregunta a la que te refieres al final, yo se la oí también a Maturana en una charla, y realmente la pregunta que yo le oí en ese momento, y seguramente la formuló también de otro modo en algún otro momento, en la anécdota del estudiante que él le dijo que volviera 1 año después. La pregunta en esa charla en particular era esta que yo tengo aquí precisamente, ¿no? ¿Qué ocurrió al comienzo de la vida? Que hoy puedo preguntar, ¿qué ocurrió al comienzo de la vida? Ahora seguro que él la puede haber formulado en algún otro momento de otro modo porque bueno, así es. Ahora, a mí me resulta más alumbradora, tiene un mayor valor apofántico este modo de mirarlo, ¿no? Que como te digo, pues yo la vi ahí en algún video. Pero sea esta o sea la otra, el asunto es que creo que en Maturana hay esa condición que mencionaba al comienzo de la charla, a la que se refiere Schopenhauer, es un preguntar que surge de la vida misma, de su vida, de su experiencia, y que no simplemente está tomando un concepto y relacionando con el otro para producir un artículo, sino que es un pensar original. Y que el camino hermenéutico que estoy siguiendo trata de buscar en su preguntar una pregunta suficientemente significativa que me conduce por ese camino para tratar de llegar a su complejidad y, por qué no, también a sus antinomias y a su contradicción. De nuevo, muchas gracias, Ricardo. Mucho gusto en haberte oído.
Gracias, Ramsés. ¿Alguien más? Bruno comenta por acá, el estudiante le dice, usted dice que hace 3.500 millones de años nació la vida. ¿Qué nació hace 3.500 millones de años que usted puede decir que hace 3.500 millones de años nació la vida? Eso comentó Bruno Gerardino. Bien, no tengo a más nadie acá con la mano levantada. Ya es la 1 de la tarde. Si más nadie quiere preguntar, entonces creo, Ramsés, que terminamos por el día de hoy. Y estamos pendientes para una próxima sesión con Ramsés. Ramsés, estamos dependiendo de dos cosas, de que Ramsés me informe de su disponibilidad y que yo pueda finalmente hacer los ajustes por acá. Muchísimas gracias a todas y todos por haber estado acá. Agradecido con todos los que nos acompañaron. Me disculpan aquellos a quienes no les pudimos dar el enlace, pero ustedes ya vieron que estamos con algunas restricciones, pues, por razones obvias. Pues. Muchísimas gracias. Recuerden